Hola, soy Sidney Mido y voy a hablar sobre la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un periodo que comprendió la década de los 40 y terminó eh, en 1991 con la disolución de la Unión Soviética. Eh, Fue un conflicto entre dos potencias que buscaban la dominación y la supremacía. Se le llama fría porque nunca se convirtió en un conflicto bélico directo y por la poca comunicación entre las dos naciones. Hubo muchas guerras subsidiarias. Las dos naciones que se enfrentaron fueron Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos, sus principales aliados eran Francia, Gran Bretaña, Italia, España, México, Colombia y Argentina, y Japón y Australia, mientras que la Unión Soviética tenía a países cercanos como Rumania, Checoslovaquia, Polonia, Bulgaria, Hungría y algunos estados que se convertían lentamente hacia el comunismo. También fue una guerra de ideología entre el capitalismo y el socialismo. El capitalismo busca la libertad, eh, cree en tener bienes privados y en la democracia, mientras que el comunismo, la disciplina y, y el orden económico. La guerra más conocida de este conflicto es la guerra de Vietnam, y pues es la que más me impresiona por las grandes pérdidas que sufrió Estados Unidos y la derrota que sufrió en este país, que fue realmente una bofetada. También la segunda, el segundo evento más conocido es la crisis de los misiles en Cuba, que fue cuando los rusos instalaron pues misiles en Cuba, y el presidente John F. Kennedy, tras muchas presiones políticas, logró la desmantelación de estos misiles. En cuanto a la entrevista, pues no tengo una entrevista, no tengo entrevistados, pero sí puedo hablar sobre el testimonio, sobre lo que he hablado con mis familiares. Primero, mi abuelo vivió en el auge de la Guerra Fría. Hizo su test físico para entrar al ejército, y estuvo en la reserva para ir a Vietnam. Así que él estaba listo para ir a la guerra y estaba listo para dar su vida, pero él estaba en desacuerdo porque realmente pensaba que era un desperdicio ir a Vietnam. Mi tío Bill, eh, él sirvió en las Fuerzas Armadas también. Él estuvo en Vietnam y sufrió eh, lesiones muy graves, decía que las bajas eran muy grandes. Y finalmente, pues mi padre estuvo en Alemania como especialista 5 años en la frontera con Rusia. Y él decía que estaban ahí porque las tensiones con Rusia eran grandes y pues era una fuerza de reacción rápida. Eh, Ellos siempre hablan sobre los líderes mundiales que hubo en este conflicto, y para ellos era Corea del Norte, China, Rusia, Estados Unidos y los aliados de Estados Unidos. Um, la opinión pública era muy dividida. Había quienes pensaban que sí debía combatir el comunismo, pero también había movimientos hippies donde pensaban que la guerra no era buena y querían todos los jóvenes que no querían ir a la guerra pues protestaban. Así que pues las opiniones eran divididas, y pues ambas superpotencias contaban con armamento nuclear. eh, las regiones pues de los conflictos fue las principales regiones fueron Cuba,
a Corea, Vietnam y algunas regiones de África. También había guerrillas en Sudamérica que estaban involucradas con este conflicto. A mí lo que me llama mucho la atención sobre este tema es su complejidad. Eh, me, me, me llama mucho la atención cómo, cómo la sed por la supremacía puede llevar a un país a gastar recursos u hombres o, o solamente por mantener el poder, pues afecta a su población, tal como el caso de Estados Unidos, donde se perdieron cientos de miles de vidas en Vietnam y, y realmente realmente fue un intento fallido de erradicar el comunismo en Vietnam. Me gusta mucho cómo se manejó esto sin sin un conflicto directo entre las dos naciones, y me gusta el concepto de las guerras subsidiarias, y me gusta compararlo mucho con lo que vemos hoy en día, con Ucrania y Rusia, donde Rusia financia a las fuerzas prorrusas en Donetsk, y me recuerda muchísimo a esto. Por eso me gusta tanto este tema, porque veo que se repite. Entonces, pues me llama mucho la atención. Finalmente, hablando sobre las ideologías, yo me inclino más hacia el capitalismo por sus ideas de libertad y democracia, y pues de bienes privados. Y no creo en el comunismo porque en lo poco mucho que he estudiado he notado que es un sistema corrupto que funciona en teoría, pero a la hora de ponerlo en práctica pues falla. Y esta es mi opinión, este es mi trabajo. Soy Sidney Mido y gracias por escuchar.